Estamos acá en un nuevo episodio de Sordo pero no mudo y vamos a hablar de algo bastante común pero bastante poco común. Algunos que lo detectan de grande, otros de chicos, otros en sus hijos, otros en uno mismo. Y es la hipoacusia o la sordera unilateral. Y acá hay un tema porque la gente dice que, bueno, si yo ya tengo un oído, puedo vivir con ese oído. El tema es, bueno, cómo uno vive, cómo uno no vive, si se necesita implantar o se necesita un audífono o algún sistema o algo en todos los casos o en ningún caso o en algunos. Un poco de eso vamos a hablar hoy y de cómo es la vida también con un solo oído, cuando en realidad tenemos dos y nuestro cuerpo y lo normal, digamos, sería tener dos. Que lo normal no quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? Lo normal es lo que más personas tienen. Así se hacen las normalizaciones. No quiere decir que lo anormal sea malo, sino que lo que más personas tienen en el mundo, digamos, y lo que más se estila. Y para esto estoy con un invitado especial que es otorrino, es el doctor Ignacio Alcalá, que tiene una particularidad y que él se define en su Instagram como medio otorrino, medio sordo, porque él tiene una hipoacusia unilateral. De un lado no escucha, ahora nos va a contar un poquito. Así que, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lucas? Fenomenal. Nada, aquí con muchas ganas. Felicitarte por el contenido, que me parece brutal esa divulgación a las personas con hipoacusia, con sordera y que necesitan un audífono o un implante y que hace unos años era muy difícil encontrar información fuera de un profesional y yo creo que la información siempre es fundamental. Y nada, con muchas ganas de hablar de esto. Vamos a por ello. Excelente. Y me parece muy bueno el detalle de que tenés puesto un auricular sí y el otro no. En ese que no Bueno, tenés puesto el auricular es porque no escuchas, ¿no? claro, exactamente. Y estoy mucho más cómodo si no me lo tapo por la sensación que me da. Siempre que uso casco me los pongo así. Bueno. Ok, ok. ¿Y hace mucho no escuchás de ese oído? Pues sí, yo en mi caso, bueno, pues tuve una pérdida completa de audición de pequeñito, cuando era niño, hace unos 30 años. Y bueno, en aquel momento pues no teníamos a lo mejor las posibilidades tecnológicas, ¿no? Y no sabíamos tanto como sabemos hoy en día sobre la posibilidad de implantar en niños, cuándo implantar en niños y todo esto. Em, y bueno, son cosas de las que podemos hablar y podemos hablar bastante. Hay controversia y, y bueno, hace unos cuantos años, la verdad. Pero bueno, fíjate, no ha sido un problema, ¿no? Para desarrollarme como persona, como profesional y en concreto como otorrinolaringólogo, que es lo que soy hoy en día. Y eso influyó claramente en que quieras ser otorrino. Bueno, sí, probablemente. Yo al final yo era paciente de un sitio un poco especial aquí en España, ¿no? Que era un gran otorrino de referencia a nivel mundial, que se llama García Ibáñez, en su momento Emilio y ahora Luis, ¿no? Que es el que lleva esa clínica. Y eso al final bueno, pues sí que te marca un poco, ¿no? Una parte importante. Quizás no lo tenía tan claro en ese momento y luego poco a poco, pues conforme uno va dando pasos, se va dando cuenta, aunque muchas veces ya sabes, ¿no? Terminamos construyendo una historia un poco en función de lo que vamos viviendo y a posteriori es fácil decirlo. Pero bueno, sí, supongo que eso me ha marcado bastante. Sí, sí. Claro. Y, o sea, me parece que seguramente es como que algo influye, ¿no? Porque escuchamos en todo momento y tenemos, para mí, que las personas que tenemos una pérdida auditiva, tenemos una manera una forma de vivir de alguna, como otra manera por escuchar menos o escuchar de un solo lado o tener una pérdida desbalanceada de un lado o del otro. Es como que es algo que nos acompaña Ujú. día a día, minuto a minuto, en todo momento. Así que yo creo que es algo muy importante en las personas, ¿no? Claro, de hecho sabemos hoy en día, ¿no? Hay un montón de estudios que hablan sobre esto en niños y en adultos jóvenes y en adultos ancianos. Sabemos que la pérdida de audición, especialmente, bueno, pues de uno de los oídos, condiciona en ocasiones personalidades un poco más tímidas, porque al final no saben muy bien qué te dicen, por dónde te lo dicen. Eso a algunas personas les crea cierto complejo, porque nadie quiere que le digan, pues estás sordo, pues ¿por qué no me escuchas? Entonces eso en algunas ocasiones socialmente es complejo. Y luego
Lo comentabas también al principio, esto es muy frecuente, pero poco frecuente. Bueno, efectivamente es súper, súper frecuente. Existen muchísimas personas en el mundo con pérdida de audición de un oído. Lo que pasa es que no... estas personas o no dan un paso adelante y lo dicen o no llegan a saberse en su entorno, pero seguro que muchísima gente tiene en su entorno una o dos personas con una pérdida de un oído, porque ya te digo que es bastante, bastante frecuente por muchas causas distintas, por infecciones, por ototóxicos, ¿no? Que son esas medicaciones o esas sustancias que dañan al oído interno, por cirugías. Bueno, hay mucha variedad, hay mucha variedad. Como mucha causa, digamos. Y la Eso es. causa es, claro. Una de las preguntas que te iba a hacer es qué causa. Y qué causa pueden ser muchísimas causas, entonces. Eso es, para la hipoacusia unilateral, si pensamos según las distintas franjas de edad, ¿no? Pues en niños más pequeños, algunas posibles causas podrían ser algunas infecciones durante el embarazo, como el citomegalovirus, se me ocurre también el toxoplasma, causas genéticas, ¿no? Pérdidas de audición hereditarias, que aunque habitualmente son más frecuentes de los dos oídos, pueden ser también de uno solo, y el uso de algunos antibióticos como la gentamicina. Esto se llama un ototóxico, alguna sustancia o medicamentos que pueden producir pérdida de audición. Pero luego, ya de ahí en adelante, pues tenemos muchísima variedad. Desde la famosa sordera súbita, ¿no? Esa pérdida brusca de audición de un oído que en la inmensa mayoría de los casos nunca llegamos a conocer el origen. Tenemos también algunas enfermedades crónicas como la enfermedad de Meniere, que afecta no solo a la audición, sino también al equilibrio, y aunque es más frecuente en un oído, pues también puede pasar en los dos. Luego tenemos otras muchísimas causas, como podrían ser, por ejemplo, la autoesclerosis, ¿no? La autoesclerosis, en teoría, es de ambos oídos, lo que pasa es que hay pacientes que solo la manifiestan en uno, pacientes que la manifiestan en los dos. Y luego, conforme nos vamos avanzando hacia edades un poquito mayores, pues tenemos las pérdidas de audición por exposición a ruido intenso, que pueden terminar produciendo una pérdida de audición importante solo en uno de los oídos. Este es un caso típico, por ejemplo, de los cazadores, ¿no? El cazador diestro va a perder audición en el oído izquierdo, seguro, y en ocasiones lo suficiente como para que sea una pérdida importante. Así muy, muy, muy resumido, serían una serie de causas, ¿no? Pues tenemos también otras mucho más raras, ¿no? Hay un tumor del nervio auditivo, del nervio del equilibrio, que se llama el neurinoma, y ese tumor también puede hacer perder la audición en el oído en el que se encuentra. Causas hay muchísimas. Y al final el problema es ese, ¿no? Que el oído es una cosa que no se recupera, sobre todo cuando la pérdida es, insisto, neurosensorial, ¿no? Del oído interno. Y eso te condiciona el que el resto de tu vida solo escuches por el otro oído que, por cierto, tienes que cuidar como si fuera un tesoro. Totalmente, totalmente. Yo mi otro oído, el que está medio sano más o menos, porque escucho la mitad, lo cuido como oro. Y vos decías eso que afecta recién la vida. ¿Qué es lo que se pierde en las personas que no escuchan de un solo oído? ¿Qué es lo que puede Pues mira, afectar en la vida? sobre todo la pérdida de audición de un oído afecta sobre todo a la percepción, a la localización de dónde viene el sonido. Esto puede parecer una tontería, pero por ejemplo, si estás en un ambiente más o menos ruidoso y te habla alguien por el oído porque no escuchas nada, automáticamente te invade una sensación de incertidumbre, ¿no? Y como decía, pues casi de vergüenza, ¿no? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué hago? Me giro y pongo el otro oído, le digo que me lo repita, y esta es una de las características habituales de los pacientes con sordera unilateral. También estas personas son más susceptibles, por ejemplo, a tener otros síntomas, como podrían ser, por ejemplo, el acúfeno, ¿no? Ese zumbido que puedes notar en el oído de forma continua porque tu cerebro malinterpreta la señal de un oído que oye y un oído que no oye. También puedes tener más facilidad para desorientarte en el espacio. Es verdad que la audición no es uno de los sentidos principales que ayude al equilibrio, pero nos da una localización nuestra respecto a otras personas, ¿no? Esto pasa mucho más en los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Ya sea, la ecolocalización no es exactamente igual, pero también nos ayuda un poco. Y al final, pues también, como no escuchamos por los dos oídos, em, va a ser más difícil entender. No es lo mismo escuchar un tono que entender una palabra,
y en ambientes fuera, por ejemplo, si lo hacemos con cascos probablemente no, pero en ambientes abiertos sin uso de casco, si alguien nos habla puede que le escuchemos pero que no le entendamos del todo bien. Claro, eso más que Así nada en ruido, ¿no? Cuando hay ruido de Claro, fondo. pero no, no solo por el ruido. Al final, tú piensas que nosotros somos simétricos por un motivo, y para que la audición, digamos, sea completamente efectiva, es mejor tener una señal que venga desde dos puntos distintos del espacio, porque eso ayuda también a la comprensión. Y luego hay una serie de estudios, que luego si quieres hablamos un poquito más en profundidad de ello, que nos dicen que, por ejemplo, los niños con sorderas unilaterales van a tener mayor dificultad del desarrollo cognitivo, del desarrollo del lenguaje, del aprendizaje de tareas intelectuales. Entonces, bueno, hay mucha evidencia científica sobre esto, pero a mí me hace cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Porque es muy difícil, cuando hace un estudio estadístico de este tipo, es muy difícil eh, quitar todos esos factores que nos confunden, ¿no? Y yo respecto a esto, personalmente tengo algunas dudas, ¿no? Bueno, pues no solo por mi caso, sino porque tengo pacientes y conozco mucha gente con sordera unilateral que han tenido una vida completamente plena, mucho más que personas sin ningún tipo de dificultad auditiva o sensorial, ¿no? Pero bueno, estos serían un poco los dilemas a los que se enfrenta la persona con una sordera unilateral. Y esto que vos decís que afecta en el desarrollo del niño, ¿por qué? ¿Qué es por un tema de que cuando uno escucha menos tiene que prestar más atención y por ende quizás no entiende y quizás le requiere mucha energía y se cansa más rápido, digamos? Bueno, eso pasa más especialmente en niños con pérdida de audición de los dos oídos. Por eso son imprescindibles los programas de cribado auditivo en todos los países que disponen de ello. Cuanto antes coge una pérdida de audición, antes la puedes tratar y menos repercusión tiene. Parece que esos estudios enfocan sobre todo a que nosotros tenemos ya sabes que la audición llega al lóbulo temporal, ¿no? La parte del cerebro que se encuentra en esta parte. Y la audición es capaz de estimular de alguna forma esa parte del cerebro que está ligada también con otras partes que se encargan de las emociones, del procesamiento de algunos pensamientos, y parece que todo lo que sea recibir estímulos de fuera, y cuanto más estímulos mejor, digámoslo así para que sea fácilmente entendible, facilita más el desarrollo cognitivo, social del niño. Así que parece que la cosa va un poco por ahí, un poco por ahí. Ah, ok. Claro, Sería como tener entrenada cierta zona del cerebro que también se usa para otras cosas. eso es. Eso también sabemos que pasa en los pacientes adultos, especialmente en las personas mayores de 70, 80 años. Todas estas personas que tienen pérdidas de audición tienen muchísimo más riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo o una enfermedad de tipo con deterioro cognitivo, pues como puede ser un Parkinson, un Alzheimer o una de estas, e incluso, o sobre todo, mejor dicho, los pacientes que tienen este tipo de enfermedades van a desarrollarla más rápida si no estimulamos su audición, porque es como una pescadilla que se muerde la cola. Yo me aíslo y si no escucho me aíslo más y porque no escucho me aíslo más. Pero esto pasa más en personas con pérdida de audición de ambos oídos, ya te digo. Pero sí, un poco lo que tú dices, ¿no? Que cuanto más input, cuanta más entradas tiene nuestro cerebro, mejor se forma, más redes neuronales se forman y, y en teoría funciona mejor. Esa sería un poco la idea. Eso es muy interesante. Lo voy a tener en cuenta para hacer algún episodio futuro sobre eso. Lo que sí tengo uno planeado dentro de poco es sobre demencia e hipoacusia, más que nada Ujú, en adultos mayores. ¿En qué casos como uno recomienda equipar, o sea, poner un implante o un audífono o algo en niños? Porque vos decís, bueno, se puede desenvolver normalmente, pero también la ciencia dice que ujú. puede ser peor para el desarrollo. Hablamos en el caso específico de sordera unilateral, entiendo, ¿no? O de hipoacusia Sí, unilateral. Pues sí, mira, hoy hablamos de eso. pues cualquier niño con una pérdida unilateral susceptible de audífono se le va a recomendar un audífono. Eso es muy importante porque digamos que el coste, y cuando hablo de coste no me refiero solo al dinero, el coste para el niño de ponerse un audífono es relativamente pequeño. Tú pagas el audífono, te lo pones y cuando quieres te lo quitas, ¿no? Y no tienes que someterte a ninguna intervención ni a ninguna cirugía.
Y aunque socialmente es difícil llevar un audífono, cada día se acepta un poquito más, ¿vale? Entonces, niños con pérdida en un oído, que se puedan poner audífonos, que dependiendo de la pérdida a veces no se puede poner, ponemos audífonos, ¿vale? Y luego, en casos de pérdidas avanzadas o profundas de un oído, con el otro oído sano o con el otro oído normal, antiguamente no se hacía nada en niños, te hablo en niños. Hoy en día, poco a poco vamos haciendo más y, de hecho, en muchos sitios, niños con sordera unilaterales, hablo de niños de 2, 3 años, que se hace un diagnóstico precoz, sí que se pone ese implante coclear. ¿Qué pasa? Que para ponerlo, para decidirlo, tienes que valorar mucho una serie de cosas, ¿no? La situación socioeconómica y cultural del niño, el país donde vive, porque llevar un implante coclear, pues ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de hacer una cirugía que puede tener ciertos riesgos, como puede ser una parálisis facial, como pueden ser síntomas de mareo o de desequilibrio. Estamos hablando también de que este niño va a llevar para toda su vida un dispositivo en la cabeza que le va a dificultar hacer una serie de pruebas, como pueden ser una resonancia según donde viva. Y estamos hablando de que también llevar un implante coclear, de alguna forma, tiene un coste oculto para el niño, y es que va a estar toda su vida con una etiqueta de sordo. Y la etiqueta de sordo, con un implante coclear, pues si no tienes nada de audición, pasar a tener audición gracias a un implante coclear es una cosa espectacular. Pero si ya tienes audición y lo que queremos es como mejorarla más en el otro oído, eso puede condicionar algunas cosas en tu vida, ¿no? Y existe ese pequeño estigma, ¿no? Tú dices sordo pero no mudo, que está muy bien el nombre del podcast, pero también sordo pero no tonto, ¿no? Porque existe ese estigma, ¿no? De que los pacientes con pérdida de audición pues son más tontos o les cuesta más adaptarse y tal. Entonces, en casos de niños con pérdidas completas de solo un oído, hay que valorar muy bien todo el entorno familiar, todo el entorno escolar, si la gente que está cerca o que va a trabajar con el niño está preparada para esto, por supuesto la pericia del cirujano que lo va a poner, son muchas cosas. Pero cuando está indicado y cada día en más países se pone, y en general casi todos los países, y bueno, te hablo de países porque yo trabajo en el ámbito de la seguridad social, de la sanidad pública, y en general casi todos los países de la sanidad pública avanzan hacia la indicación de un implante coclear en un oído completamente sordo que en el niño que escucha por el otro oído. Esa sería un poco la tendencia actual. Ya te digo, con algunos matices que hay que valorar muy bien en cada caso. Me interesa que hablemos en un ratito sobre el tema implante coclear, implante de conducción ósea, que también puede ser una opción, y los audífonos, que también pueden ser otra opción. Pero vos dijiste muy bien esto de que si uno le pone un implante, en este caso, si uno, hablando de un nene de 2, 3, 4, 5 años, el padre o la madre está tomando esa decisión. Ujú. Y en tanto a esto de la etiqueta, yo creo que uno tiene etiquetas. Estamos llenos de etiquetas, ¿no? Yo tengo una remera verde, tengo un fondo blanco, soy alto, mido 1,80 m y pico, tengo tal color de piel, tengo un implante, también tengo un audífono. Es como que las etiquetas las tenemos para mí y las vamos a tener siempre. El tema es qué connotación le damos a las etiquetas, ¿no? No todas las etiquetas son positivas o son negativas. Y ahí cuando uno habla en tanto a tomar una decisión por un hijo, me imagino que debe ser muy difícil. Y ponerle así como una etiqueta también puede ser que se le dé otras posibilidades, otro desarrollo, otra infancia y otro futuro a un hijo, ¿no? Permitiéndole escuchar, digamos. Porque si uno ya no está escuchando de ese oído y uno le da la posibilidad de escuchar y de ponerse un implante, ya sea coclear o otro tipo de implante, hacer una rehabilitación auditiva y restablecer la función auditiva de ese oído. Después, el nene o la nena o quien sea ya puede elegir después, quizás cuando crezca, sacarse el implante, ¿no? Y no usarlo. Total, le queda por dentro, ya está por dentro. Pero conviene, yo por lo que tengo entendido, esto también te lo pregunto a vos, si conviene quizás implantar y ponerle esta etiqueta al nene y que cuando crezca diga, bueno, no lo uso más. O que elija a los 18 o 20 años ponérselo. Yo tengo entendido que es mejor implantar a temprana edad. ¿Eso cómo es?
Claro, siempre, o sea, no es que sea mejor implantar a temprana edad, es que en ciertos casos, si no implantas a temprana edad, ya no, o sea, estamos hablando de implante coclear, ¿eh? Ya no tiene ningún sentido implantar más tarde. Esto es porque, bueno, ya sabemos que no es exactamente así, pero la forma en la que se estimulan esas neuronas del cerebro, gracias a la audición, se van a desarrollar sobre todo cuando eres niño. Y conforme vas creciendo es más difícil que se creen esas redes. Sabemos hoy en día que no es exactamente así porque el oír de un oído te permite también tener activación parcial de la otra parte del cerebro. Pero en algunos casos, si no te implantas de pequeño y te implantas de mayor, de un implante coclear, le vas a sacar tan poco rendimiento a ese implante que quizás no merezca la pena ponerlo, porque lo vas a usar, la audición va a ser muy rara, más escuchando normal con el otro oído después de tantos años y es muy difícil adaptarte. O sea que en caso de diagnosticarlo pronto, la indicación es hacerlo pronto. No tiene sentido, no es que no sea recomendable, es que en la mayoría de los casos no tiene ningún sentido. Con lo de la etiqueta estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Que el problema no es... El problema es el cambio que opera en los demás tu etiqueta. Entonces, claro, si las expectativas de tu entorno respecto a ti bajan porque tú tienes un implante coclear que te marca de alguna forma, a lo mejor, y esto nunca se puede saber, porque como tú bien dices, estamos dando una oportunidad, pero es tan complicado saber, nunca sabremos si es mejor porque mejora la audición o es peor porque ponemos un implante. Quizás en la mayoría de los casos, y sobre todo en países desarrollados, y insisto, porque esto hay que trasladarlo mucho al entorno social y del país del niño, en países que funcionan muy bien, esto tiene todo el sentido del mundo. En otros países, pues vayámonos a pensar, por ejemplo, pues no sé, por decirte algo, en un país de África con algo de dificultad, con un Producto Interior Bruto más bajo, a lo mejor esto tiene algo de menos sentido, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero hay que individualizar mucho y no todos los casos son iguales y esa es, digamos, un poco la gracia de todo esto, ¿no? Cada caso hay que valorarlo muy particularmente porque cada caso es un mundo y no es solo, o sea, no es solo la pérdida, es todo lo que rodea esa pérdida un poco. Claro, tal cual. Bueno, yo es parte de lo que hago en mis redes sociales o que me encuentran en @hipocúsico o en el podcast también. Intento visibilizar y mostrar. Ahora, la semana que viene voy a publicar un video. Yo subí y tengo 3.000 seguidores. No es que tengo 1.000.000 de seguidores. Y con 3.000 seguidores en Instagram, yo subí una historia y puse, ¿me quieren mandar fotos de sus implantes cocleares o audífonos? Y me mandaron 100 personas. Y yo Ya, hice un ya, ya. video que voy a publicar la semana que viene con fotos de 100 personas. Entonces uno dice, wow, yo pensé que me pasaba a mí solo, o que mi hijo era el único, o que mi pareja, o que mi amigo, y de la nada te enterás que en el mundo una de cada 20 personas es hipoacústica. Por eso me Eh, parece tan brutal tu labor, digamos, ¿no? El visibilizar esto, que me parece fundamental para la salud de la persona que con ese implante o con esa pérdida de audición, pues saber que eso es una cosa muy frecuente, muy habitual y que estamos rodeados y desestigmatizar todo este proceso y esta condición, justo. Ujú. Tal cual. Es como, para mí, a lo que quería llegar es que es un trabajo colectivo, ¿no? El sacar estas etiquetas y sacarle en realidad no esta etiqueta, sino que esta connotación. Porque así somos, así es nuestra audición. Si tengo que usar un implante, tengo que usar un implante. Y es para adquirir más herramientas, para poder ir con autonomía, tomarme un bus, un colectivo. Y es como que, no sé, siento que es una decisión muy importante y que necesitan tener mucha información los padres que toman una decisión por un hijo tan chiquito. Pero que, bueno, nada, es importante esto de tomar una decisión, digamos, si uno detecta tempranamente, tomar una decisión Ujú. rápida, pensar tanto en el futuro la, y en lo que va a mejorar su hijo y el provecho que le puede sacar un implante temprano, también las etiquetas y diferentes cosas. Son muchas cosas, es muy difícil y aquí hay un cambio muy importante de la medicina en los últimos años, ¿no? Antes la medicina era una medicina paternalista, es decir, el médico tomaba todas las decisiones y gracias a que poco a poco, bueno,
al paciente se le empodera también, ¿no? Porque el paciente tiene más capacidad de conocimiento, de leer, de buscar, existe más divulgación gracias, por ejemplo, a lo que haces tú en las redes sociales, y gracias a que el paciente conoce, hoy en día la medicina va dejando de ser paternalista, es decir, el médico aconseja, recomienda, propone, pero la decisión siempre la toma el paciente, en este caso, en caso de niños, los padres del paciente. Y por eso es fundamental que se informen bien y, por supuesto, o sea, no quiero que el mensaje sea, no, si tiene un niño con pérdida de audición, no le ponga un implante. No, no, el mensaje no es ese. El mensaje es que hay que valorarlo muy bien y que cuando está indicado es fantástico para el niño ponerle un implante porque le puede cambiar la vida radicalmente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí. Y también es importante consultar, ¿no? Porque hay diferentes opiniones médicas. A mí, por ejemplo, cuando estuve averiguando por el implante, dos médicos me recomendaron el implante y uno me dijo, no, yo si soy vos, no me meto en un quirófano para recuperar la audición. Probate tal sistema de audífonos. Y me dijo que me pruebe un sistema de audífonos Bicross, Bicross. Uh-huh. que lo que hacen es, yo tengo en este lado yo no escucho nada y tengo el implante. Me pongo un micrófono acá y me lo manda por Bluetooth al otro lado. Y yo escucho por ese lado. Yo lo probé y no me gustó para nada. Y me probé el sistema de implantes, que los implantes de conducción ósea, eso está buenísimo porque yo lo pude probar a diferencia del implante coclear. Y pude probar el sistema de implantes y dije, no, prefiero esto toda la vida. Que eso está bueno también como para tenerlo en cuenta. Esas son las tres opciones que uno tiene en tanto hipoacusia unilateral. Bueno, hay que remarcar alguna cosa. Dentro del mundo de los audífonos hay mucha variedad de audífonos. Y cuando hablamos de hipoacusia unilateral, estamos hablando en este caso que no sea por causa operable o que no sea por causa, digamos, como por ejemplo la presencia de moco en el oído, o por ejemplo un colesteatoma, ¿no? No estamos hablando de eso, esos son casos que requieren una cirugía de oído medio, no estamos hablando de tratar la pérdida, sino otra serie de cosas. En cuanto al uso de dispositivos de pérdida para mejorar la audición, fundamentalmente tenemos dispositivos como el implante coclear, ¿vale? Que para explicarlo de forma un poco somera, se mete un cablecito, un electrodo dentro de la cóclea, del famoso caracol del oído, y con el procesador externo, pues somos capaces de enviar unas señales que envían información eléctrica a nuestro cerebro, pues reactivando esa audición. Luego tendríamos el audífono, ¿no? Que es ese sistema de amplificación. Mucha gente dice, pero si esto es como un altavoz. No, es un poco más complejo que un altavoz. Hoy en día existen audífonos digitales que son capaces de mejorar de forma específica las frecuencias en las que escuchamos peor. Hay bastante tecnología detrás de esto. Luego tenemos los implantes, o sea, hay clasificaciones más específicas, pero bueno, para el público que nos ve, tenemos los implantes de oído medio. No existen mucha variedad en este caso y lo que hacen es de alguna forma potenciar lo que hacen los huesecillos del oído medio. Y tenemos los implantes de conducción ósea, ¿no? Que lo que hacen es transmitir el sonido a través del hueso. En el caso en concreto del implante de conducción ósea, digamos que es como una especie de superaudífono, ¿no? Lo que hace es que aumenta mucho la percepción del sonido a través del hueso y viene muy bien, por ejemplo, en pacientes con pérdidas transmisivas, en las que hay un huesecillo en el oído medio que no funciona, para ese oído enfermo. Pero alternativamente se ha visto, como es tu caso, que pacientes que no escuchan por ese oído, gracias a llevar un implante de conducción ósea, pueden tener percepción de binauralidad, ¿no? Binauralidad es como llamamos a escuchar por los dos oídos, ¿no? Saber de dónde viene el sonido, encontrarse un poco más cómodo en ambiente ruidoso. Existen otras opciones un poquito más raras y la mayoría a día de hoy en una fase un poco quizás temprana o inicial de experimentación, que sería el implante de tronco cerebral, para aquellos pacientes en los que el implante coclear no es posible porque no tienen cóclea. Y luego, recientemente se está empezando a desarrollar lo que se conoce como terapia génica, que consiste en aplicar un gen a nuestro ADN, digamos, y hacer que las células del oído interno, de esa cóclea o de ese caracol, empiecen como a volver a funcionar, ¿no? Esto está en una fase muy inicial y solo sería para pérdidas muy específicas de sorderas genéticas por el momento. Pero bueno, eso es un campo que parece que va hacia adelante, ¿no? Es un poco el tema. Dentro de los implantes que tiene de conducción ósea, están, por ejemplo, como el que llevas tú, ¿no? Que entiendo que es el ósea es completamente transcutáneo, ¿no? O sea, no llevas tornillo, ¿no? No tengo del lado adentro. De dentro, Claro, eso es.
Sí, o sea, acá Eso no es. se Y ve. Yo lo saco eso así, es. lo La saco completo y no alternativa se ve nada. La alternativa más frecuente que digamos que podemos encontrar más o que es más frecuente ver son pacientes que tienen un pequeño tornillito que sale del hueso y con un clic se pone y se quita el procesador. Sería otro tipo de implante de conducción, o sea. Que eso en las unilaterales lo que hace es mandar el sonido hacia el otro lado, ¿no? Y Eso entra por el es, otro lado. correcto, eso es. Llega al otro lado, pero te da esa percepción de que parece que o sea, entiendes por dónde viene el sonido y estás mucho más cómodo. Eso es. Ok. Un Y en breve tanto resumen, esto, ¿eh? Esto podríamos dale, estar horas hablando de esto, pero es un breve resumen. Sí. perfecto. O sea, como que, bueno, y entonces tenemos los audífonos Bicross Sí, también, el como audífono opción. Bicross, bueno, está el sistema Cross y el sistema Bicross. Entonces, bueno, el tema es que eso al final pues no dejan de ser como unos audífonos que llevan un añadido. Y como bien tú decías, llevan un, un micrófono que manda la señal Bluetooth al otro lado y entonces pues te da como una sensación, como decías tú, de escuchar por ese oído. Ese sería un poco el tema. Ok, bueno, pero eso es lo que tiene bueno es que uno lo puede probar porque son simplemente audífonos. Son simplemente audífonos, eso es un audífono en un oído. Bueno, el sistema Cross es solamente si el paciente tiene un oído completamente con normoacusia, el otro manda la señal y el bicross es que llevas en el que tienes un poco de pérdida un audífono y en el otro que tienes pérdida completa, como es tu caso, las dos cosas, audífono más micrófono. Ok, perfecto. Y tengo una pregunta, ¿cómo es en España? ¿La gente puede probarse audífonos de manera gratuita o tienen que pagar? Pues depende de la casa comercial. En España no existe, bueno, en España existe una ayuda para los pacientes que tienen hasta 21 años de edad. Una ayuda económica a la hora de comprar los audífonos. Y luego, si quieres comprar un audífono, si quieres probar un audífono, tienes que ir a una tienda donde se vendan y existen pues cierta oferta o ciertos planes en los que estas tiendas te permiten probarlos de manera gratuita, pero es una cosa que depende de la política comercial de una empresa privada. En ningún caso depende de la seguridad social ni del sistema público sanitario. Ok, No, no, es una cosa claro, acá es a, igual. es una cosa a criterio de un comercial que decide si te deja probar o no. En general, en la mayoría de los sitios, pues porque la gente quiere probar antes de comprar, son políticas que se practican. Es bastante frecuente que los pacientes te cuenten que le dejan audífonos de forma gratuita para probar. Eh, pero bueno, depende de la empresa, Ok. claro. Claro, en Argentina pasa igual, pero mayormente yo encontré que las casas de audífonos tienen para probar gratuitamente. Eso es. Quiero anotar una Sí. cosa y es que, curiosamente, bueno, no estoy 100% seguro cómo funciona, pero curiosamente en Argentina la audiología es una formación que creo que es a día de hoy un grado o una licenciatura específica, como muy concreta. Y en España hay muchísimos audiólogos y audiólogas que son argentinos por este motivo. Mientras que en España el audiólogo como tal, digamos que no existe y es una parte que va dentro de un poco de la adaptación también de la parte de óptica y audioprótesis. Entonces, por todo el mundo hay muchos argentinos audiólogos y audiólogas sumamente especializados en este tema. Yo conozco varios en Madrid, que es donde trabajo, tengo muy buena relación con ellos y se dedican a ajustes de implantes cocleares, adaptación de audífonos y es bastante interesante ver cómo gracias a eso están por todo el mundo y funcionan fenomenal. Qué Así bueno, que sí, sí, qué sí. bueno. Sí, también por la situación económica de Argentina, me parece, y algunas otras cosas. Bueno, un poco todo. Pero Esto en sí. concreto lleva muchos, muchos años aquí, pero bueno, sí, Ah, ok. supongo que también ayuda. Sí, Sí, seguro. Bueno, pero qué bueno que se armen así como equipos. sí. Porque también la cultura, esto que hablamos de las etiquetas antes, es importante, ¿no? Como uno trae de su casa, de su país, de su barrio, diferentes como opiniones en tanto esto. Así que Ujú, está bueno tener esas miradas también para las familias. Y tengo una pregunta. ujú, En tanto a como la progresión. Me imagino que esto tiene mucho que ver con la causa, ujú, pero con la causa de la hipoacusia unilateral. Pero mayormente, si la persona perdió audición de un lado, ¿va a ujú. perder del otro? Bueno, tenemos que pensar, claro, como dices tú, depende muchísimo de la causa. Tú piensas que todos al final con la edad perdemos vista, perdemos olfato, perdemos equilibrio y perdemos oído.
Y al final también, no solo por el envejecimiento normal, a eso se le llama presbiacusia, ¿no? Esta pérdida de audición con la edad, sino también porque solemos estar expuestos y cada día más a una serie de estímulos externos que pueden ser agresivos o lesivos para el oído. El más frecuente y una de las causas de pérdida de audición más frecuente en todo el mundo es la exposición a ruidos intensos, ¿no? El traumatismo acústico de forma repetida. Hay otra serie de agentes que no son buenos para el oído, algunos medicamentos concretos, el abuso de sustancias como puede ser el tabaco o el alcohol. Em, pero bueno, o sea, ¿todos perderemos audición con el paso de los años? Pues seguramente casi todos perdamos audición con el paso de los años, especialmente cuando nos acercamos a nuestra sexta, séptima, octava década de la vida. Em, y en casos concretos eso pasará más según la enfermedad. ¿Por tener pérdida completa de audición en un oído voy a perder audición en el otro? No necesariamente. Esto no es del todo 100% así, pero existe el término de fatiga auditiva, ¿no? Que creo que es un poco también a lo que te refieres, ¿no? Y al final, o sea, el estar también pendiente todo el día del único oído por el que escucha es agotador físicamente porque te cansa, muchas veces pues dolores de cabeza, cuesta estar atento todo el rato porque tienes que hacer un doble esfuerzo y sí que puede hacer que a lo largo del día se empiecen como a dificultar el entendimiento de algunas palabras. ¿Eso va a condicionar sí o sí a largo plazo una pérdida de audición? Pues no está del todo claro. En algunos pacientes sí, pero ya no sabemos si es solo por este motivo o está pasando por más cosas también. Bueno, sí, claro, uno tiene que estar pendiente, tiene que estar cambiando el lado que el que escucha Ujú. bien todo el tiempo. O sea, si bien uno se acostumbra Ujú. mayormente, es un Son, tema. son, son actitudes que uno toma sin darse cuenta, pero al final, bueno, pues también, quiero decir, suponen un sobreesfuerzo en algunos casos, en algunos ambientes, en reuniones de trabajo, pues todo eso tiene que estar uno como especialmente pendiente, ¿no? Cuando es la típica, ¿no? La clásica, cuando te sientas a comer con un montón de amigos en una mesa y te cae el sitio que sabes que peor te viene para mantener una conversación y es muy complicado, ¿verdad? Es una situación difícil ahí. Si te toca justo en la esquina en la que te ponen el oído por el que no escuchas con el resto de los comensales. Pues bueno, difícil, ¿verdad? Sí. Sí, a mí al principio, por ejemplo, eso me costaba más y me daba un poco de vergüenza decirle a las personas, che, ¿me cambiás de lugar? Claro. Pero después ent- lo que hacía yo era ir directo rápido, pero a veces no llegaba, a veces quizás llegaba más tarde a sentarme en la mesa. Sí, sí, sí. Entonces necesitaba de pedirlo. Ahora lo pido con más naturalidad cuando necesito. Mm. No suelo necesitar. Y la gente también con la que voy a comer o una cosa así, ya saben que tengo una pérdida auditiva. Aparte el Sí, implante también se ve. Y es como claro. que lo llevo de otra manera. Ujú, Y también algo que me pasaba, que muy interesante ahora que nombras esto de la comida y que muchas veces la ujú. comida es un encuentro social. Yo tengo una unilateral de este lado y una hipoacusia conductiva de este lado. Entonces me pasaba, antes que no tenía ni implante ni audífono, yo siempre era el primero en terminar de comer o el último en terminar de comer. Porque cuando yo masticaba y estaba comiendo no podía escuchar al resto. Porque escuchaba mucho mi comida, Claro. mi masticación. Entonces no podía. O sea, tenía que comer muy rápido o al final. Y en el momento en que Ujú. nadie hablaba o hablaba alguien que estaba lejos y que yo podía no escucharlo. Y todo ese esfuerzo también es un esfuerzo mental, físico, que uno intenta quizás esconder su pérdida auditiva y que no sea una barrera o un problema. Así que como que también son muchas las cosas que uno va descubriendo, viendo, que, que son importantes como comentar. Y en este cansancio que vos decís, que, bueno, que también yo siento, que me recambió eso. Cuando yo me puse el implante, Ujú. pude estar más tiempo en modo social, que así le digo yo, como puedo estar más tiempo con gente. Antes yo llegaba a un horario del día que si estuve con gente durante todo el día, yo necesitaba estar solo y no seguir escuchando, escuchando, escuchando y haciendo un esfuerzo. Y ahora con el implante y con el audífono me manejo mejor en ese sentido. ¿Vos crees que eso afecta en los niños en un tema en la escuela y en los adultos en un tema laboral? O sea, la pregunta en concreto te refiere a que se afecta el tema de oír solo por uno de los oídos. Claro. En tanto ese cansancio que te puede llevar. Claro, por supuesto, sí, sí, eso es
indiscutible completamente. Sí, 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 sí. O sea, no hay ninguna duda de que al final eso te influye en tu desarrollo y en tus relaciones sociales, en tu desarrollo personal y en el desarrollo laboral, seguro, sí, sí. Porque hay ciertas Ok. condiciones, porque por ejemplo, tú me contabas que te dedicas a la programación, ¿no? Por ejemplo, o yo como médico en la consulta. Bueno, pues para mí es relativamente fácil de no tener un problema, pero tú imagínate que estás trabajando con maquinaria pesada, con un taladro y alguien te manda una orden y te grita desde el oído que no escucha y entonces tienes que parar, acercarte, cambiar, o sea, claro que afecta, sí, sí, o sea, no hay ninguna duda y de hecho por eso em, se recomienda ese tipo de dispositivos. Sí, sí, o sea, eso es fundamental, fundamental, especialmente en el niño. Porque como decía, como te comentaba antes, también eso cambia el carácter del niño, las relaciones sociales del niño. Muchas veces, pues, esos son niños un poquito, si no son capaces de escuchar todo lo que deberían, son niños que a veces se vuelven un poquito más retraídos, más tímidos, con cierta agresividad también, porque al no saber qué le están diciendo, muchas veces lo captan como crítica. Hay un libro muy interesante sobre esto que es El niño sordo, ¿no? Y bueno, comenta un poco sobre todas estas cosas. Pero sí, claro, no hay duda. Ok. Sí. Y si viene una persona, por ejemplo, con, no sé, 40, 50 años, y dice, ah, sí, yo no escucho nada de un oído desde nacimiento, pero el otro está perfecto. Mm. ¿Vos qué le recomendás? El problema que tenemos en ese caso es que, por ejemplo, poner un implante coclear, lo que te decía antes, no va a funcionar o va a funcionar tan poco que de hecho la experiencia que tenemos, y no la mía, sino la de lo que dicen los artículos científicos, ¿no? de muchos pacientes que se ha hecho esto, es que la mayoría de esos pacientes terminan pidiendo quitarse el implante coclear. ¿Por qué? Porque su cerebro ya no está preparado para asumir esa nueva información por ese oído. Em, la alternativa, que sería, por ejemplo, un bicross, como tú bien has comentado, bueno, en este caso sería un cross. Como tú bien has comentado, muchas veces es incómodo, ¿no? Ponerte un micrófono en un oído para escuchar a través del otro oído que está acostumbrado a escuchar no es cómodo. Y en concreto, el implante de conducción ósea depende. Depende mucho, porque si la pérdida de audición es de hace 40 años, como has dicho tú, una pérdida de audición de 40 años de evolución, si pones un implante de conducción ósea, es posible que el primer periodo de tiempo, un par de meses, el paciente sí tenga percepción de que oye por los dos. Pero estos pacientes rápidamente pierden esa sensación de binauralidad. Entonces, en la mayoría de los casos no se propone porque no suele funcionar. Nosotros hacemos pruebas con diadema, bueno, con una diadema de conducción ósea, se pueden hacer una serie de pruebas, pero en estos pacientes habitualmente ya te digo que el funcionamiento no suele ser, o sea, no suelen responder y no suelen estar contentos con el resultado y la mayoría se lo terminan quitando. Y, por ejemplo, yo tengo... Me interesa esto de la binauralidad que decís, porque yo tengo mi implante de conducción ósea y yo tuve unos 6 años de hipoacusia unilateral. Me lo pusieron Ujú, después de 6 años de no escuchar de ese oído. ujú. Y yo lo tengo hace 2 años y medio. En tanto a la binauralidad, ¿vos te referís a que no puedo identificar de dónde vienen los sonidos o que no puedo escuchar a través de ese implante? No, o sea, escuchar a través de ese implante puedes, pero en los pacientes que tienen pérdida de audición de mucho, mucho, mucho tiempo, aunque el implante funcione, ellos dejan de tener esa sensación de que saben por dónde vienen los sonidos. Entonces, claro, si solo oyes por un oído, por mucho que tengas aquí un implante, ¿para qué quieres escuchar por aquí si no estás cogiendo la única capacidad útil de esto, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo es con muchos matices y, digamos, individualizando mucho cada caso. Pero eso es lo que suele pasar en la mayoría de casos. Ujú. Ok, porque a mí me pasa que cuando escucho eso, yo no veo relevante saber de dónde me están hablando. A mí lo que me importa es escuchar. Si viene Claro, pero un amigo mío y me habla de este lado, yo ya sé que me está hablando de este lado porque está acá. Pero si suena, por ejemplo, algo y yo quiero saber de dónde viene el sonido, me pasa que voy a un lugar y digo, uy, no era acá, y voy al otro lugar. Y eso como que no me cambia tanto en ese sentido, pero a mí sí me importa tener un micrófono de este lado, porque si me hablan de este lado yo lo escucho. Así es como para mí me sirve mi implante. Pero no me da la sensación, yo no sé de dónde vienen los sonidos,
Sí, quizás en la calle una ambulancia que pasa de un lado al otro y es súper evidente. Pero las cosas chiquitas no lo detecto. Es un caso un poco especial porque tú del otro oído tienes una pérdida de tipo transmisivo. Entonces tú realmente estás escuchando parcialmente a través de ese implante. Cuando una persona escucha completamente normal de un oído, pero nada del otro, ahí es cuando la utilidad del implante es relativa. Es que en tu caso, por el oído que escuchas, no escuchas al 100% y ya tienes una pérdida transmisiva. Por eso, en tu caso es un caso, digamos, como especialmente bueno para este tipo de implante. No sé Ok. si me explico. Sí, 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 perfecto. Claro, tú, Y tú realmente escuchas a través de ese implante, claro, pero es tu caso porque tienes una pérdida transmisiva del oído sano. Pero una persona que escucha normal de un oído sano, lo único que le aporta el implante es la binauralidad, esa sensación de saber por dónde viene el sonido. Esa es la pequeña diferencia, que no lo he explicado porque no he caído en lo que comentabas, pero justo sí. No sé si ahora me entiendes con eso. sí, 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 perfecto, se entendió. Claro. Y es como que eso, para mí es importante remarcar la diferencia entre saber dónde viene el sonido y escuchar. Como que para mí ya fue, yo no sé de dónde viene el sonido, pero tampoco como que me importa. Porque yo tengo otro problema, que es no escuchar. Para mí saber dónde vienen los sonidos es un lujo que quizás no tenga nunca, pero no es algo que necesite en mi vida en general. Yo creo que hemos tratado bastante. Luego, bueno, hay una serie de pacientes que quizás no hemos hablado tanto de ellos, que son los pacientes con sordera súbita, ¿no? Que son estas personas que han tenido una audición completamente normal toda su vida y de pronto, pues con 35, 40 o 55 años, pierden bruscamente la audición de un oído y, y están bastante fastidiados. Probablemente nadie a quien le vaya a pasar no escuche esto porque tú no vas por ahí buscando a ver si se me puedo quedar sordo de un día para otro, pero las personas a las que les pasa esto es súper importante que acudan muy rápido al otorrinolaringólogo porque hay que tratarlo lo antes posible para ellos si existe tratamiento. Y es Sí, curioso hice como... justo sobre eso, hice un episodio que es el 12 Sí, de Sordo sí, pero no sí, mudo, que es hipoacusia súbita. Hablamos puntualmente sobre hipoacusia súbita, nada más. eso es. Eso es, y eso es bastante importante, ¿no? Y es curioso como las personas que van cuya hipoacusia va evolucionando a lo largo del año y sobre todo desde pequeñito, pues lo toman con más naturalidad y son más capaces de adaptarse al entorno pues como decías tú, pues tengo mi etiqueta y lo llevo bien. Pero estas personas con sordera súbita unilateral lo pasan muy, muy mal, muy, muy mal. Porque es muy difícil con 35 años adaptarte de pronto a ese cambio, a esa pérdida. Ujú. Y estás dentro de una crisis, o sea, también es procesar eso, ¿no? Que quizás cuando el niño nace sin audición, esa crisis y ese problema lo transitan los padres, porque para el nene, si nació sin escuchar, ya es normal no escuchar. Ujú. Como bueno, quizás es nuestra diferencia, ¿no? En cierto punto. Que vos decís que desde muy chiquito lo tenés, pero yo desde los 15 años. Entonces hay una diferencia también a nivel conciencia y a nivel saber cómo es el mundo. De otra manera. Claro, Así de, que, de hecho, bueno, como pequeña anotación, yo como niño, aunque sabía que no escuchaba por un oído, no lo tenía integrado, me refiero. Yo no pensaba que no escuchara por un oído. Lo sabía porque lo sabes, pero para mí no era nada. Y poco a poco, conforme vas creciendo, te vas haciendo adolescente y mayor, pues te vas dando cuenta que realmente no escuchas por un oído y que los demás sí. Pero claro, eso de pequeño no lo sabes, claro. tal cual. Bueno, excelente. Y mil gracias por toda esta clase y este episodio muy interesante y que puede servirle a mucha gente. Y quiero cerrar preguntándote cómo te pueden encontrar. Si alguien te quiere buscar, vos estás en YouTube, en Instagram, en TikTok, ¿cómo te encuentran? Sí, hago divulgación, me pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en TikTok como doctor.ignacio.alcalá. Em, yo me dedico fundamentalmente a la otología y a la autoneurología, ¿no? Es decir, a los problemas de oído, de audición y también del equilibrio y del acúfeno. Pero en principio yo solo tengo actividad, digamos, en la seguridad social en España, no tengo actividad privada, a día de hoy, pues la verdad que no es un mundo que me atraiga.
Y muchos pacientes me intentan hacer como teleconsultas desde otros sitios del mundo, me preguntan dudas y tal. Tampoco ofrezco a día de hoy teleconsulta. Entonces, bueno, si quieren seguirme ahí en las redes para ver un poco sobre divulgación, que es lo que me gusta y lo que disfruto fantástico, y si no, que se muden a Madrid, que vengan al hospital, que se vive fantástico aquí. Me parece muy bien. ¿Cómo es el sistema de salud en Madrid? ¿La gente va, tiene que pagar para ir al hospital? No, 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 tú vas, tú te empadronas donde vivas, ¿no? Y entonces, pues lo que hace es que pide una cita con tu médico general, digamos, tu médico de atención primaria, y en función de lo que te ocurre, te mandan a un especialista o te mandan a otro. El sistema, la verdad, está un poco saturado en el sentido de que hay bastante espera, en algunos casos puede ser lento, pero bueno, tiene acceso a una sanidad completamente gratuita a todos los niveles o prácticamente a todos los niveles. Ujú. Ok, perfecto. Buenísimo, muchas gracias por tu Gracias a tiempo y ti, Luca, gracias. y sigue ahí con tu labor, que me parece fantástica. Y bueno, si en un futuro quieres que hagamos otra cosa, ya que hoy ha salido el tema, pero lo hemos tocado así un poquito de lado, quizás podríamos preparar algo sobre implantes, ¿no? Hablar de los distintos implantes en profundidad, cuándo usarlos. Me parece un tema que puede ser un poco específico, pero bastante chulo, pues para todos aquellos que tengan esa duda, ¿no? Le damos una vuelta si quiere y lo valoramos, ¿vale? Excelente, buenísimo. Ahí te lo dejo. Dale, genial. Sí, vamos a hacer algo más adelante. Lo tengo en mente, es algo muy importante porque tomar la decisión de ponerte un implante auditivo y encima teniendo las posibilidades de elegir entre diferentes marcas, entre diferentes tecnologías, entre diferentes tipos, es todo un mundo y es una decisión re importante. Así Ujú. que lo tengo súper en mente para más adelante, pero lo tengo súper en mente. Así que gracias.